Padre Justo, buenos días acá, buenas tardes allá, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, usted no alcanza a ver, pero en este momento tenemos por medio de Zoom, que ya lo empaté, aproximadamente hay como 25 personas aquí de Medellín Sí. y uno que otro de pronto está ahí en Miami. Le damos muchas gracias por su tiempo, padre. No, pues nada, al contrario. Perdón por la tardanza. Tranquilo, padre, y que no parece que esto fuera a cambiar, sino que ya fuera a seguir por las cosas económicas y qué más. Sí, decía que lo que pasa es que la gente va a empezar a sufrir todas estas consecuencias. Y entonces uno decirle, mira, esto no va a volver, despertar un poco en la realidad. Porque si la realidad no hace que las personas despierten, lo ideal sería llegar a Dios por el amor, ¿no? Es la gracia más grande. Pero cuando no se puede llegar por el amor, a veces a través del miedo, de la situación precaria, de perder, qué sé yo, de la ruina económica, tantas cosas, se llega a Dios por temor. Y bueno, entonces empezar a decirles, mira, esto no viva de esta ilusión, que saquen la conclusión de que el Señor está alertando, está advirtiendo a través de todo esto. Más allá de quién haya hecho el virus y todo eso, eso no importa. Aquí lo que sí importa es que nada escapa a Dios. Y si no es por voluntad de Dios, Él lo está permitiendo. Y nosotros tenemos que sacar esas conclusiones. Para las personas yo sé que a veces son muy duras. Y olvidan, todo nos pasa, ¿no? Nos ha pasado. Nos olvidamos enseguida. El momento malo ya pasó y qué sé yo, y a otra cosa. No, otra cosa no. Si no sacamos ahora la conclusión de vida, yo creo que, claro, todo depende de la dureza del corazón, de cuán lejos están todos. Vivimos un mundo de muchísima material, absolutamente. La persona es feliz si tiene determinadas cosas, si no, no es feliz. Y para ser feliz te hacen creer de que tenés que tener, no sé, un buen cuerpo, un montón de cosas, ¿no? La belleza, el dinero, todo, ¿no? Son, con eso juega el demonio, evidentemente, ¿no? Con el poder, con el sexo y con esto, con estas cosas, con la fama, con todo eso. Ahora, el Señor nos pone el desnudo, cuando estás encerrado y tenés que vivir de lo esencial y de lo elemental, ves qué es lo importante en tu vida. Lo que pasa es que, como tú dices, terminó esto y vuelvo a la vida de antes o peor. Y entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Como siempre, es como cuando me dicen las madres, ¿qué puedo hacer con mi hijo que está totalmente lejos? Bueno, mira, primero rezar por ellos. Nosotros tenemos que rezar por los demás, interceder por los demás. Segundo, mostrarles nuestro amor. Tercero, lo que está mal, decir que está mal. Y cuarto, ser coherentes en nuestra vida. Yo no puedo decir algo y después hacer lo contrario. Es decir, porque me están mirando, nos están mirando a nosotros, a todos nosotros. Ustedes que tanto dicen, ustedes que son creyentes, ustedes que tal, y mira cómo te comportás. Entonces, eso tenemos que ser coherentes. Y después dejar que Dios actúe, porque de Dios no podemos, yo no puedo hacer de Dios. Sí, implorar a Dios y hacer lo que yo tengo que hacer. Pero después el que va a tocar ese corazón o hacer que ese corazón se abra va a ser Él. Muy bien. Padre, quisiera preguntarle, digamos que la trampa del demonio es lo que usted decía ahorita de la apostasía. Sí. Y yo creo que la gente cree que la apostasía simple se limita a decir como una especie de herejía, pero yo creo que el tanto buenos, o sea, también veo que hay mucha división entre los buenos, la gente no está de acuerdo. ¿Cómo entendemos bien? Porque hay muchas personas que no tienen bien definido qué es una apostasía y creen que eso solamente es para los que se fueron y están por allá afuera y no... ¿Sí En me términos explico? muy generales, Sebastián, la apostasía, en términos muy generales, ¿la apostasía qué es? La apostasía es la negación de Dios.
Pero yo lo puedo negar de muchas maneras. Yo lo puedo negar la verdad a través de herejías, pero también la puedo negar en los actos. Como lo que te decía, todo esto lo que puso al descubierto, ¿qué fue? Pues simplemente de que Dios no existe, Dios no cuenta para nada. Se ha demostrado que hay cosas imprescindibles. Y entonces se abrió el confinamiento, digamos, el encierro para poder conseguir medicamentos. Se abrió el encierro para incluso, bueno, para la comida. Que es verdad, es imprescindible, no puedes vivir sin la comida, no puedes vivir sin la medicina, pero se abrió incluso hasta para sacar a pasear un perro. Pero no se abrieron las iglesias, o se las ha restringido. Quiere decir que Dios no cuenta, Dios no es esencial, eso es apostasía. ¿Y quién lo está demostrando? Los gobiernos que lo imponen y nosotros cuando lo permitimos. Si no decimos nada, quiere decir que para nosotros Dios no. Y si empezamos a decir no, pero hay que hacerlo por cuestiones sanitarias y justificamos, sí, pero ¿cómo? Para la iglesia lo justificamos que hayan cerrado, pero para que vayan a otro lugar no. Es decir, hay incoherencia. Evidentemente está demostrando que Dios no es lo primero. Entonces, eso es apostasía. Apostasía es cuando se niega a Dios de palabra y en los hechos. Y en este caso es en los hechos. Dios no cuenta. Se vive como si Dios no existiera. No es solo el que comete una herejía o una blasfemia, no, eso es peor, sino simplemente como Dios allí, yo aquí, ¿no? Y soy indiferente. Y voy a misa porque, bueno, hoy me la siento, mañana, este domingo no me la siento, no voy. ¿Te das cuenta? Todo eso es apostasía. Es decir, es un término mucho más amplio, ¿no? De lo que uno puede pensar, lo que decías, ¿no? De que solamente apóstatas son aquellos que han negado a Cristo y demás. Sí, son esos fundamentalmente. Pero el ambiente general es apóstata. Es decir, Dios no existe, vivo como si Dios no existiera, no me importa, obviamente no lo voy a tener nunca en el primer lugar. Recurriré a Dios cuando las cosas estén mal, cuando estoy enfermo, alguien está mal. Y además, ¿qué pasa? En este clima apóstata, Dios no existe, pero si pasa algo malo, se lo achacan a Dios. O nunca tengo en cuenta a Dios, nunca rezo, nunca nada. Resulta que soy muy de alguien que yo quiero y ya me enojé con Dios y ya se lo eché la culpa a él y ya está. Eso es apostasía. Padre, ¿usted cree que que los sacramentos vayan a volver? Todo depende de nosotros. Yo creo que todo depende de nosotros. Porque si la actitud sigue siendo esta de que lo que estamos hablando, justamente, si las personas, lo que estaba diciendo, ¿no? Se abren las iglesias y no van a comulgar porque tienen miedo. Me contaban hoy, justamente en Italia también, un funeral, porque acá en España no se pueden hacer, ¿no? Funerales no hay. O si lo hacen muy, muy privadamente. Pero, bueno, entonces dijo el sacerdote si querían que fuera con misa. Sí, claro. No solamente una oración, sino la misa. Bueno, la misa. Y llegó el momento de la comunión, nadie comulgó. ¿Por qué no comulgaron? No porque se sintieran, porque generalmente van y comulgan, y no les importa en qué estado está su alma, por miedo al contagio. Entonces quiere decir que a esa persona no le importa le importa más su seguridad, por decirlo de alguna forma también, ¿no? Entre comillas, personal, que recibir al Señor, que recibir el sacramento. Pero eso es el tema. Yo creo que ahí está. Todo depende de la respuesta nuestra. Cuando digo nuestra, digo todos, ¿eh? Digo los fieles y los sacerdotes. La respuesta que la Iglesia está dando a esto. Porque si la Iglesia es la que cierra los sacramentos a las personas también, está demostrando que no es el camino correcto. Y entonces yo no sé si el Señor lo va a abrir. Padre, le hago una pregunta, o no, pues ojalá lo abra y ojalá la gente vaya y reciba a Jesús. Acá Mira, yo creo una cosa, perdón, yo creo en lo personal, que aquel que lo ama, que aquel lo quiere, el Señor va a estar presente. Yo no sé cómo, pero no le va a faltar. A ese no le va a faltar, que no tenga miedo, es decir, ahora para dar esperanza a todos los que seguimos, ¿no? Bien, más de cerca y que amamos al Señor,
al que ama al Señor, al que lo quiere, de alguna forma, iremos a las catacumbas, no sé, pero van a tener la comunión, lo van a tener, seguro. Padre, le Ahora, hago una pregunta. En sí, los lugares que la ofrezcan y le impongan a la gente que la tiene que recibir en la mano, porque acá en el grupo hay varios que, mejor dicho, negados, pues. Entonces, yo no sé si esta sea una época para negociar eso o es, mire, yo sé que le duele, yo sé que le cuesta, pero si no, no se la van a dar. O parado en la raya y digan, no, me la tiene que dar en la boca, ¿qué hacemos ahí? Porque yo sé que hay muchos que les va a ser muy difícil. yo lo sé, yo lo sé. Yo lo que le digo es insistir a que se la den en la boca. E insistir, resistir, no admitir porque no tienen derecho. Y no hay derecho a violentar la conciencia de las personas. No hay derecho, no se puede hacer eso. Yo incluso sugería, si se ponen súper duros, ¿no? Con el tema de la comunión en las manos, tener un lienzo, un pañuelo, pero exclusivamente para eso, ¿no? Porque una vez que tiene ese uso sagrado no puede ser usado para otra cosa. Y entonces que depositen la sagrada hostia ahí. Y entonces uno con la boca lo toma y si quedó una pequeña partícula con la lengua la saca y después lo lleva a su casa, lo pone en un vaso con agua, lo deja muchas horas, toda la noche, después se bebe el agua, la arroja a las plantas. Por si quedó algo, ¿no? Se quedó alguna cosita que se disolvió y que uno no la vio. Eso es la solución que yo veo. Ahora, a veces ni eso quieren, ni eso dejan, porque hay gente que me dijo, yo lo hice y me dijeron que no. Digo, bueno, pero no pueden hacer eso. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer uno? Bueno, buscar a otro sacerdote. A ver si lo hay. Yo, por todos los medios, negarse. Ahora después, en última razón, ¿no? Cuando ya no encontrás a nadie, cuando no hay forma, no hay nadie, y te dice o esto o nada, ahí queda la conciencia de la persona. Pero cualquier cosa que haga en conciencia va a estar bien. Si dice, bueno, si así me han puesto entre la espada y la pared, Señor, yo prefiero tenerte y comulgo, está bien. Dios lo va a aceptar perfectamente, no está cometiendo ningún sacrilegio, porque no hay sacrilegio en eso. Lo que pasa es que no es la forma de vida de hacerlo. Y sabemos por qué no es la forma de vida de hacerlo. Pero el que se niegue con mucho dolor también está bien. Lo que pasa es que se está privando de la comunión. Por eso, lo tremendo, y eso es muy serio para el que está provocando esto, porque está poniendo a la persona en una situación de una decisión que comporta un problema fuerte de conciencia. Y no se puede forzar la conciencia. Es algo muy serio esto, muy grave. Muy grave, porque por un lado está decidiendo y por otro lado le está, digamos, disminuyendo, para decirlo de alguna forma, disminuyendo la reverencia que Dios merece, porque dentro de todo esto lo principal es el derecho de Dios, no el derecho de la persona. Y el derecho de Dios es de ser reverenciado, de ser amado, de ser adorado. Y cuando en esos gestos no hay adoración, eso no quiere decir que la persona que está obligada a hacerla y como lo obligan, igual en su corazón está adorando y está perfecto. Pero está propendiendo a eso. Y el problema es que están llevando, en el fondo, a la mayor desacralización y cosificación y banalización de la Eucaristía. Que esto es lo que está en el fondo. Al final, para como quedar, supongamos que después se va no hay más problema, pues va a quedar para todos la comunión en la mano. Porque lo han logrado. Ese es el propósito del demonio, es ese. Padre, le quisiera hacer una pregunta. Al escuchar esto, ver lo que está pasando con la Eucaristía, la apostasía, tanta división, uno escucha a muchos sacerdotes decir como, no, no se preocupe, cosas como estas ya han pasado en la iglesia, esto es un ciclo que se está repitiendo. Según los que usted ha estudiado en los mensajes de la Virgen, ¿qué tan cerca verdaderamente estamos a
mejor dicho, ¿qué estamos esperando ahora? Es decir, ya empezó, o sea, si esto ya no tiene vuelta atrás, ¿cuáles son las cosas que la Virgen ha advertido que nosotros tenemos que estar pendientes? Y lo pregunto como los grandes. ¿Por qué lo pregunto? Porque se ha prestado estos tiempos para que haya mensajes de todo tipo, de toda clase, unos que suenan que sí, otros son unas locuras impresionantes. Y digamos que una tentación es estar recibiendo, 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 y la gente casi que está más pendiente de recibir mensajes o de qué está pasando a estar en oración. ¿Cuáles son las cosas que usted puede decir? Mire, no se ponga a escuchar tantas cosas, tenemos que estar pendientes a estas 3 o 4 cosas que son grandes y agárrese usted. Bueno, volvemos al principio. ¿Qué nos pide la Virgen? ¿Qué nos pide el Señor? Conversión. Entonces tenemos que aplicarnos a la conversión. Para la conversión hay que hacer silencio. Silencio de las cosas. Y eso produce un ruido enorme. Y el enemigo lo sabe. Hoy como nunca está lleno de falsos videntes, falsos profetas. Y cuidado, que algunos tienen hasta imprimatur. Cuidado con lo que estoy diciendo. No se fíen de que hay un imprimatur, porque algunos son falsos. Entonces, la confusión es tan grande, que lo mejor es decir, no, aquí pongo la raya, yo creo en Fátima, tengo a Fátima pero tengo todo lo que me enseña la iglesia, y tengo lo que me ha enseñado la iglesia, y tengo la escritura y tengo todo eso. Basta, basta. Porque el enemigo, no te olvides, que trabaja mucho sobre la curiosidad, ¿no? En el fondo también, no solo el pecado es un pecado de soberbia, el de Eva, ¿no? Y el de Adán, sino de curiosidad. Por eso empiezo con la mujer. Porque mira, vas a ver, entonces, bueno, la curiosidad, cuidado con eso, porque a ver en qué estábamos y por qué viene todo eso, porque hay agitación interna, porque no hay paz. Entonces yo quiero saber a ver qué va a pasar mañana. Y el Señor, ¿qué me dice? Me dice todo lo contrario. Yo les recomiendo leer Mateo capítulo 6, del versículo 24 al 34. 6, 24 hasta el final. 6, 24 hasta el final. Mateo. Donde dice que no puede haber tener dos, Dios o mamón, o Dios o el dinero. No se puede tener dos amos. Y entonces dice el Señor, ¿por qué se preocupan de qué van a comer, cómo van a vestir? De todas esas cosas se preocupan los que no tienen fe, los paganos. Ustedes ocúpense del reino y su justicia, que el resto va a venir por añadidura. Entonces, ¿qué es el reino y su justicia? El reino y su justicia es preocuparme de Dios. Si yo me preocupo de Dios y me ocupo de Dios, Él se ocupa de mí. Es decir, el resto es añadidura. No te preocupes, ocupate en vez de preocuparte, ocupate de Dios, de ser santo, porque la justicia es santidad. Es decir, de hacer una vida buena. ¿Y qué es una vida buena? Una vida sacramental, sabemos lo que es el bien, sabemos lo que es el mal, ¿no? Entonces, es eso, y oración, y con oración, y pedir al Espíritu Santo para que me ilumine por dentro, dónde están mis suciedades todavía, y las adherencias que yo tengo que me tengo que quitar. Entonces, ¿qué recomiendo? Sobre todo la oración. Reconsagrarse a la Santísima Virgen, a su corazón inmaculado, ahí está nuestro refugio. ¿Y por qué a la Virgen? Porque es, como dice San Luis María Guiñón de Montfort, el camino más seguro, más rápido, más breve, más fácil a Jesucristo, para hacer todo de Él. Y ¿qué es santidad? Es unirme a Cristo, es simple. Y si no nos piden cosas tremendas, oración, penitencia en este momento, aceptarlo, todo esto que nos pasó, bueno, aceptarlo con alegría y no quejarnos y confiarnos en Dios. Es decir, hacer un camino de conversión. Y hay que hacer para eso silencio de todo lo demás, porque todo eso además te agita tu alma y te aleja. Uno se cree, además, fíjate lo siguiente, es una gran trampa porque la gente piensa que está ocupando de cosas de Dios porque está siguiendo al discípulo, al maestro, al no sé quién, todo falso. Y lo siguen a estos y resulta que creen que no son hombres de Dios. Están haciendo trabajo para el demonio. Entonces uno cree que lo sigue, está inquieto y no está haciendo lo que tiene que hacer. Dedícale más tiempo a la oración. Si hay una posibilidad de ir a
al Santísimo, frente a un sagrario, a adorar al Señor. Y aprovechar, y si ahora se abren las iglesias, aprovechar más tiempo la iglesia. Y el rosario, no es fundamental. ¿Cuánto rezas? Un rosario, pues reza 2, reza 3, reza 4, reza los 4 rosarios. Todo eso es simple, pero eso es lo que hay que hacer. Y dejarse de macanas, de pamplinas, todo el resto no sirve a nada, no sirve, al contrario, perturba y aleja. ¿Cierto? Padre, le hago una pregunta. Viendo y gracias por esa respuesta que da mucha claridad. Viendo lo que la Virgen ha avisado sobre la iluminación de las conciencias, ¿tú crees que estemos cerca a eso? ¿Qué tan inminente puede ser? Tan inminente no, porque primero se tiene que decir, nos vamos a lo que dicen Garabandal. Siempre se dijo que iba a haber una gran persecución y que ellos lo veían así, que la gente no podía, había que celebrar a escondidas, que había, que volvía el comunismo, esto era así. Por lo tanto, yo creo que estamos cerca. Estos son los prolegómenos, pero no creo que todavía hemos llegado a este momento. Porque, y uno lo ve además en la lógica, ¿no?, de la misericordia de Dios. Si Dios no da esa iluminación, como el mundo perdió la noción de pecado, la mayoría se pierde. Entonces, eso va a ser muy duro y muy fuerte, muy fuerte. Pero va a ser tan fuerte como el mundo lo necesita. Entonces, eso va a venir. Eso seguro viene, lo que se llama el aviso, ¿no?, en Garabandal. Sí, el aviso. Y que también está, en cierto modo, parecería que está también en Medjugorje, bueno. Pero vayamos a Garabandal. El aviso se va a dar, eso no hay duda. Ahora, ¿cuánto falta? Yo no sé, yo no juego con las cifras, con los, digamos, los datos, con las fechas, ¿no? Y no lo hago justamente por eso. No quiero para no entrar en ese juego que entran muchos, ¿viste?, que te dan datos, fechas. Eso no sirve para nada, absolutamente. Además, hacen unos trabajos fenomenales y fallan en la base, en las premisas, yo me he dado cuenta, fallan en las premisas, entonces, ¿para qué seguir adelante? Por ejemplo, Entonces, ¿en qué, padre? Por ejemplo, ¿en qué premisas? Por ejemplo, si yo digo que una generación son 80 años, 70 años, es una premisa falsa. La generación no son 70, 80 años. Si yo me baso en el Salmo 89, 90, que diciendo que el nombre cuánto puede vivir 70, dice más 80 años, ¿no? 80 años no es una generación, es lo que puedo vivir, pero una generación son lo que genera, ya los 70 años no se genera. Es decir, una generación son 25, 30 años. Entonces, si yo empiezo a forzar con las cosas así, claro, me da cifras que yo quiero que den, o que me parece, aunque no quiera que den, que me parecen aceptables. No hay que meterse en eso. Muy bien. Padre, sin saber si va a ser el aviso en un mes o en 6 años, o no sabemos cuánto, ¿cómo prepararnos para ese aviso? Porque hoy nos han dicho que no, confiésate en la casa y tú haz un acto de contrición perfecto y la gente ni sabe qué es eso. ¿Cómo se prepara uno porque, por ejemplo, si llega mañana, aquí todos los que estamos escuchando, llevamos por ahí 2 meses y ver un sacerdote y tener la posibilidad de confesarnos con él? Entonces, Sí. ¿cómo prepararnos en medio de esta situación y que no sabemos si se vuelva a repetir una situación similar en 2 años, en 3 años? ¿Cómo estar preparados cuando no tenemos un sacerdote para confesarnos presencialmente? Sí. Bueno, una cosa, volviendo a lo tuyo, ¿no? Yo creo que es una apreciación mía a lo anterior. Yo creo que el aviso no está muy lejos, eso seguro. Ahora, ¿cuán cerca? No sé, pero muy lejos no, eso sí. Ahora, ¿cómo prepararnos? Mira, poniéndonos de rodillas y en silencio ante Dios y pidiéndole, por favor, Señor, muéstrame al Espíritu Santo, como decía, ¿no? Muéstrame que es la luz, muéstrame cuán pecador soy, dónde.
cuánto he pecado, dame, la contrición es, dame la pena por lo que yo he hecho. Yo creo que la experiencia, no sé, es mía y creo que de muchos de nosotros, ¿no? Que cuanto más rezamos empiezan a venir cosas del pasado, que ya la confesamos, ¿no? Pero viene el daño que uno hizo y entonces el dolor que produce ese daño que uno hizo. Por ahí si ya está confesada, está confesada. También es bueno, cuando se abra, hacer una confesión general de toda la vida, ¿no? Es decir, todas las cosas que ya te han pasado y qué sé yo, y que algunas no sabes si las has confesado, otras sí, otras no, pues ponerlas todas ahí. Porque yo me arrepiento de todo, no quiero saber nada, no quiero saber de ofender a nada, primero ni a vos, Dios mío, y después a una persona. No quiero haber ofendido a nadie, basta. Y una cosa muy importante, ahora hacerlo, supongamos que no hay más posibilidad de confesar. Por eso la contrición, una pena muy fuerte, eso Dios lo tiene en cuenta, si no hay ninguna otra posibilidad. Y si uno dice, bueno, yo esto me arrepiento de todo, pero el primer momento que pueda confesar, me voy corriendo a confesar. Ya con eso basta, ¿no? Ahora, una cosa muy importante que no tenemos en cuenta, bueno, algunas voy a dar, algunas pautas, ¿no? Porque estamos hablando de términos generales, pero yo creo que lo que vos querés es más en lo concreto, ¿no? Sí, padre. Una de las cosas fundamentales es el perdón. Es decir, nosotros a través de nuestra vida hemos sido heridos, ofendidos, y bueno, y no hemos perdonado. O hemos perdonado, pero ahí quedó. Muchas veces creemos que hemos perdonado. Mejor dicho, ni siquiera lo ponemos en consideración. Una persona me hizo un daño y para mí no existe más. Eso no es perdón. Eso es haberlo matado. Yo lo sepulté, lo maté, no lo perdoné. Entonces tengo que rescatarlo. Tengo que exhumarlo, para decirlo de alguna forma. Sacarlo de esa muerte que yo le di. Y decir, bueno, yo, Señor, en tu nombre lo perdono. Ojo que el perdón no lo das porque el otro lo merezca, porque si te hirió y te ha hecho un daño, no. Y tampoco quiere decir que si mañana sabes que es una persona que tiene malicia y que te inquina y que te hace daño, bueno, lo mejor es quedarse uno en paz ante Dios y ante Él, ante uno mismo y ante Dios, diciendo yo lo perdono. Pero no quiere decir que vas a ir a hacer amistad de nuevo porque hay que preservarse. Si de nuevo vas a meter la cabeza y te la van a dar, nosotros decimos evitar toda ocasión próxima de pecado, ¿no? Es decir, que yo no voy a ir a alguien que me va pero lo que yo no tengo que hacer es no guardar rencor hacia esa persona. Entonces, perdonarlo, es decir, renunciar al rencor, renunciar a la venganza, renunciar al revanchismo, a eso tengo que renunciar. Y el perdón no como sentimiento, porque no lo tengo a veces, pero sí como acto de la voluntad. Es decir, me cuesta perdonarlo, me he herido mucho, pero yo quiero perdonarlo. Y Señor, en tu nombre yo perdono a fulano de tal. Entonces, yo el ejercicio que propongo es ponerse frente a un crucifijo, a la cruz con Cristo ahí, y decir, Señor, porque tú me amas y yo te amo, porque tú me lo pides, en tu nombre, yo perdono a fulano de tal. No un perdón genérico, yo perdono a todos los que me hicieron mal. No, eso no vale. Hay que poner nombre a cada uno. Yo perdono a este otro, a este otro, a este otro, a este otro. Y cuanto más te cueste, mejor. Porque quiere decir que ahí había algo negativo. Eso es. Ahí está la contrición también, ¿no? Perdonar. Esa es una de las cosas. La otra de las cosas que es muy común como pecado y que a veces la gente no lo toma como un pecado leve, que es mucho más grave de lo que creemos, es el murmurar, el chisme, hablar de otro. Eso es una práctica casi común, ¿no? Bueno, en ámbitos laborales siempre se habla del jefe, qué sé yo, en todos lados. Hay un chiste, un cuento, dicen que había un ciego que pedía, por favor, dame limosna. Y estaban pasando dos sacerdotes, dos curas. Si usted es un sacerdote, deme limosna. ¿Qué le dice uno? Es como
Dice, pero no sos ciego. Dice, ¿cómo sabes que somos sacerdotes? Dice, porque venían hablando mal del obispo. Es así, es así, es decir, es típico eso, y eso es un pecado grave, es un pecado contra la caridad. Es la murmuración, la difamación. ¿Qué difamación? Una mala fama, hacerla conocer. No quiere decir que sea mentira, porque la mentira es la calumnia, que es mucho más grave. Pero difamar, es decir, hacer mal, una mala fama. ¿Sabés que este fulano de tal cosa? Esos son pecados graves porque no se pueden reparar. Una vez que salió de la boca, ¿quién no vuelve atrás? Entonces, eso también hay que arrepentirse. Hay que ver todas las... Uno se cree, mira, lo peor que pasa en este tiempo es que las personas no vienen a... No es que perdieron la noción de pecado, perdieron la noción de pecado pero propio, porque siempre vienen a confesar el pecado de otro. No porque a mí me hicieron esto, aquello, o aquel otro, mi marido, mi hijo, o lo que sea. Sí, lo habrá hecho, pero ¿y tú? ¿Y tus pecados? Es decir, no reconocer el pecado. Y no, yo no tengo pecado. No tengo pecado. Dice San Juan, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos a Cristo. Entonces, lo que hay que hacer es pedir mucho y a través de la oración es cuando uno le vienen cosas del pasado, que empieza a ver el mal que hizo, que lo olvidó, que ofendió a esta persona, hizo esto con esto. No sé, todos somos Sí, muy padre, pecadores. cómo hace uno esa oración? Porque así como lo que acabas de decir, el chisme, la murmuración, la difamación, la crítica, también hay muchas cosas que, por ejemplo, la gente no le ve nada de malo a vestirse de ciertas maneras, escuchar ciertas músicas, ver ciertos programas de televisión, a juntarse con X tipo de persona, ir a ciertos tipos de lugares y dicen, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. De pronto los otros, pero eso no es problema mío. Y cómo pedirle a Dios, Señor, cómo lograr despertar la conciencia en ese sentido. Mira, si la persona no se abre a Dios y autojustifica, lo decía San Agustín, el que se justifica, Dios lo condena. Eh, el que se acusa es el justificado. El tema del fariseo y el publicano. El fariseo, era verdad lo que él decía, el fariseo, era verdad. Yo doy el diezmo, yo el de la menta, hago esto, hago aquello. Es como el que diga, yo soy un campeón de devociones, un campeón de devociones. Yo rezo tantos rosarios, hago esto. Soy fenómeno. No, porque no se acusaba, no veía sus pecados, estaba lleno de sí mismo. Entonces, la persona que te dice, una chica que, por ejemplo, se viste provocativamente, está provocando realmente el pecado en otros. Entonces, ella lo hace y hay una malicia ahí, ¿no es cierto? Para llamar la atención y para llamar la codicia sexual, ¿no? Para gustar y qué sé yo. Pero él está haciendo que otro esté pecando. Entonces, no se puede desentender. Nadie se puede desentender del otro. Yo puedo hacer cosas, si hago algo que escandalizo a otro, que yo sepa, a ver, que yo no tengo esa intención, que le hago la cosa bien, pero yo tengo que cuidarme mucho de no escandalizar, porque estoy haciendo pecar a otro. Si yo, sacerdote, qué sé yo, hago algo que el otro puede pensar, no que yo lo hago, sino que el otro puede pensar que lo que yo estoy haciendo es un pecado, es algo que está mal, qué sé yo. No sé qué decir. Eh, voy con una chica a tomar algo, y bueno, tengo que cuidarme, porque no, van a pensar, uy, mirá, el cura, ¿te das cuenta? Entonces yo estoy provocando un pecado en el otro, porque el pecado va a pecar él, pero estoy escandalizándolo y haciendo pensar que, bueno, que la iglesia esto, que la iglesia aquello. Tenemos que tener mucho cuidado, y eso también es cuidar al otro, ¿no? No escandalizar, no. Pero ¿cómo se consigue esto? A través de la oración. Si la persona no reza, no se va a dar cuenta, se va a autojustificar. No, yo estoy bien, yo no hago nada, yo no hago mal a nadie. Lo típico que te dicen, no, yo no pequé, yo no robé y yo no maté a nadie. No, momento. Hay muchos modos de robar y muchos modos de matar. Con la crítica lo estás matando. Y le estás robando por ahí a otro la dignidad o el honor o el nombre. Entonces, hay muchas formas.
Y después está, bueno, todos los demás pecados, ¿no? Más graves. Por ejemplo, pecado contra la vida, ¿no? El haber, qué sé yo, ayudado a que alguien aborte, o no haber dicho, no haber impedido, no haber hecho lo posible para que no fuera ese aborto. Estoy hablando de abortos voluntarios. En fin, hay una... Pero esas cosas es el espíritu que te despierta. Ahora, a través de la oración, si la persona no es de oración, no se va a dar cuenta nunca. Mira, el tema, yo hago esta a ver, similitud. Y lo hago con, Dios es la luz, es todo luz. Si yo me acerco a la luz, empiezo a ver las manchas. Y cuanto más cerca esté de la luz, voy a ver hasta los puntos negros. Cuando yo estoy lejos de la luz, no veo nada, estoy bien, estoy fantástico. Por eso mismo, las personas que están lejos de Dios se creen que no tienen pecado. Y los santos se saben tan pecadores. Entonces, la única forma de darse cuenta es acercarse a Dios. Pero sabiendo que yo, descubriendo estos pecados, estas manchas que yo tengo, si me arrepiento, Dios en su misericordia me las cancela. Gracias, padre. Padre, quería devolverme un momentico. Dijiste que una de las señales era que iba a volver como el comunismo, y de pronto la gente está esperando es el comunismo, pues la bandera roja de China, y no todo lo que se está dando. Hoy la gente habla mucho y pues, se escucha mucho en los medios hablar de un nuevo orden mundial, y veo una gente como muy grande llamando a que haya una sola economía, un solo gobierno. Ahorita con este cuento que las vacunas y tanta cosa están tratando como de, pues se ve que hay como una agenda detrás de esto. ¿Que eso sí es verdad o es una teoría de conspiración? Pues en su opinión, porque uno dice, oye, hay muchos como ideales del comunismo, aunque ya están mezclados con capitalismo, y por eso la gente no lo reconoce como, no, eso no es comunismo, el comunismo ya murió. Pero sí se ve eso, que hay una agenda grande en el mundo por controlar todo. Mira, las pruebas al canto, cada vez es más evidente todo esto, incluso la pandemia, la vacuna, el hecho de que hay que tener una sola, un solo discurso, todo lo que sea contrastar ese discurso es condenado. Es como decía el Papa Benedicto ahora en este nuevo libro, parece, ¿no? Cuando dice que ese pensamiento único es la dictadura del relativismo, es el hecho de que el que no piensa igual queda excomulgado de la sociedad civil. Entonces sos un conspirador, pero nosotros los hechos están al canto. El marxismo primero, a ver, vamos por partes. El marxismo no murió. Para nada murió, está más fuerte que nunca, más fuerte que nunca. Entonces, ¿qué pasó con el marxismo? ¿Qué fue lo que fue derrotado en el año 89? El sistema económico comunista. Ese fue el derrotado. Ahí fue el fracaso. Pero no dejó de actuar, cambió la fachada y se tiñeron de rojo, se empezaron a poner colores pasteles, todos los comunistas. Yo me acuerdo, estaba en Italia, los partidos ya tenían nombres así agradables, pero eran los mismos. Es el mismo perro con distintos collares. Entonces empezaron a jugar con el tema de la ecología. Ahí está muy metido el marxismo, en todo el discurso ecológico. Entonces, en todo esto de que el cambio climático, que lo produce el hombre, todo esto. Bueno, no, es largo esto, pues no podemos hablar de todo eso, no terminamos más. Pero empezó en eso. Y además, lo que nunca dejó de estar fue en el plano cultural. Ahí siguió estando. Es lo que triunfó más que el marxismo-leninismo, es el marxismo-granchismo de Gramsci, que es el plano cultural. Entonces, todo lo que es ideología de género que se está imponiendo, qué casualidad, imponiendo en todos lados, todo ese tipo de cosas, educación sexual, todo esto que está Soros, Open Society, todo eso es marxismo. Es el marxismo cultural, es la escuela de Frankfurt. Es eso lo que sigue estando imperando más fuerte que nunca.
Entonces, y que está imponiendo en todos lados, con ese pensamiento único. Y eso forma parte de ese nuevo orden mundial, de estas élites financieras que están dominando, que ya empiezan a asomar algunas cabezas. Y entonces eso es evidente. Y fíjate que en todo esto, en la guerra, ¿contra quién es? Contra Cristo. Todos estos valores son anticristianos, todos. Es decir, a ver, es el anticristo, lo que San Juan ya llamaba la sinagoga de Satanás. Es todo ese poder anticrístico que se ha ido desarrollando a través de los milenios para estar ahora en su cúspide. Este es el momento del dragón, de la lucha entre la mujer y el dragón. Y el dragón está en todo eso. Entonces, el comunismo además no murió porque está China, que es potentísima. Está Corea, está Vietnam, está Cuba, está Venezuela. Eso es marxismo. Entonces están. Y además está en lo cultural. Así que y por eso forman lo mismo. Y por eso se ayudan mutuamente. Es la bestia con distintas cabezas, ¿no? Que está tratando de atrapar todo, absolutamente todo. Entonces, aquí estamos en plena guerra. Hay que darnos cuenta que no es la guerra contra un sistema político, no, va mucho más allá. Es la guerra contra Cristo. Y nosotros somos los hijos de la mujer, a quienes el dragón le viene a dar la guerra. Pero nosotros vamos a vencer porque el que vence es el Cordero, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Y vence con lo suyo. Así que no hay que tener miedo. Pero hay que tener los ojos abiertos. Lo que estás diciendo lo estamos viviendo. No podemos ser ciegos. No son teorías simplemente conspiratorias. Es que lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Se nos está imponiendo. Te van a querer marcar, te van a querer, te obligan a que tus hijos los eduquen ellos, a que tus hijos, sin quitar la patria potestad, que elijan el sexo, siendo niños, qué sé yo. Toda esta barbaridad es la gran perversión. Padre, fuera para combatir esto, es decir, la pregunta es, ¿cómo le ayudamos a Dios? Entonces está claro que primero trabajar en nuestra propia conversión. Sí. Segundo, la consagración a la Virgen, hágala y vuélvala a hacer cuantas veces le dé el tiempo. Si abren las iglesias, que ojalá las abran, aprovechar lo que estén abiertas para el Santísimo. Y los demás sacramentos, perdón. Y sí. también, confesión, comunión, todo, etc. Sí. Rosario, uno no es suficiente. Usted multiplique los que más pueda. ¿Hay alguna otra devoción que usted haya aprendido según las revelaciones de la Virgen o en su vida? Porque yo sé que, corríjame si estoy equivocado, pero la comunidad de ustedes se dedica a abrir capillas del Santísimo. ¿Hay alguna otra devoción que tú digas, mire, si usted es el que le quiera echar ganas a más todavía, le recomiendo esta devoción? No, sí. Donde haya, formar parte de la adoración perpetua, eso sí. Que el Señor sea adorado día y noche. Es muy importante que sea adorado día y noche. Eso es fundamental. Y promover. Padre, ¿cuál es la importancia de la oración en las noches o en las madrugadas? ¿Qué lo hace de especial o de importante? Bueno, si nosotros pensamos que el modelo de oración y de adoración es Jesús, Él es el que adoraba en forma perpetua desde su humanidad al Padre. Y el Señor pasaba noches enteras en oración. Por lo tanto, Él nos está indicando el camino. La noche es muy especial. Y en la vida personal, digamos, la experiencia personal, es que en la noche la oración es mucho más profunda. Uno entra más fácilmente en oración. Hay un silencio también. Siempre el silencio interior requiere silencio exterior. Entonces también ese silencio, pero no como se adentra. Y además, en la noche supone un sacrificio. Entonces le estás agregando también ese sacrificio de no dormir y estás haciendo algo, lo estás, digamos, ofreciendo a Dios. Entonces eso le da más fuerza también. Amén. No Perdón, sé si hay... y otra cosita para completar. Todos los, digamos, acontecimientos de salvación, salvíficos,
importantes, ocurrieron todos durante la noche. Es decir, la noche es importante para Dios. Fíjate, en una noche Abraham vio aquellas estrellas y el Señor le dijo, Dios le dijo a Yahvé, que iba a ser su descendencia más grande que todas esas estrellas. En una noche Jacob, su nieto, Jacob, luchó con Dios o con el ángel de Dios y se volvió Israel, aquel que lucha con Dios. En una noche también Jacob vio aquella escala y vio que subían y bajaban ángeles, y ahí en Betel, ¿no?, puso esa piedra. En una noche el pueblo hebreo escapó a la libertad de Egipto. Fue la noche de la Pascua. En una noche también Samuel fue llamado a ser el profeta de Dios. Samuel, en una noche. En una noche nació Jesús. Bueno, en una noche, además de nacer Jesús, a aquellos pastores les fue dicho, ¿no?, que había nacido el Salvador. En una noche aquellos magos de Oriente vieron la estrella que los condujo a Belén. En una noche el Señor comenzó su pasión en el Getsemaní, después de haber dejado darnos en aquella misma también atardecer y noche la Eucaristía, y en una noche resucitó. Toda una noche. Así que es muy importante. Dios lo ha puesto así, bueno, y lo vemos, lo experimentamos. Padre, nosotros trabajamos y tratamos de ayudar a muchos sacerdotes. ¿Qué consejo le podemos transmitir a ellos? ¿Qué consejos le daría usted a los sacerdotes hoy? El principal, que adoren lo que más puedan al Santísimo, y que adoren por aquellos que no pueden adorar, que no tienen ahora el acceso al Santísimo. Todo sacerdote lo tiene. Y entonces que adoren, que adoren, que adoren. Que adoren por el pueblo y por nosotros sacerdotes. Y para poder soportar todo lo que vendrá. Amén. Muchas gracias. Padre, hay alguien que pregunta acá en el chat ¿qué tal las 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta? Bueno, yo no la he seguido, pero yo sé que es muy buena, que ayuda mucho. Y bueno, sí, sí. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Por ahí, Gloria, Juan David, Omar. Padre, a mí me quedó todo muy claro. No sé si alguien más de los que esté quiere escribir algo en el chat y preguntar algo ahí. No, yo lo que ya pregunté contigo ya quedó aclarado y en realidad quedé muy contenta con todo, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, Gloria, gracias a ti. Gracias. Y seguiremos rezando por usted, Padre, grandemente. Bueno, mucho, eso es muy necesario, muy, muy, muy. Sí, nosotros hacemos muchas vigilias nocturnas en Miami. Tenemos bastantes grupos de hacer adoración eucarística desde hace más de 15 años. Y Muy entonces bien. estamos ¿En Miami en dónde? ¿Miami en dónde? en Kendall. Nosotros estamos En Kendall. Yo viví por ahí. Ahí estaba, ¿dónde estaba el padre Jordi Rivero? Ahí tenían adoración perpetua. Sí, yo hacía las vigilias con el padre Jordi y después él me entregó las vigilias que él hacía cuando se fue para Atlanta. Sí, y nosotros sí las hacemos en Madre de Cristo, en Good Shepherd, en Lourdes, en Santo Tomás, en Hialeah, en varios lugares, en varios lugares. Muy bien. Pequeños. ¿La Madre Galindo también tiene adoración? Sí. Sí, ella tiene adoración, sí, señor, claro. Claro Muy que bien. sí. También Saludos. somos amigos de ella. Saludos a ella y si saben algo del padre Jordi también. Sí, con él estamos en contacto constantemente, Padre. Saludos míos. Yo le haré saber sus saludos. Claro que sí, Padre. Cuente con las oraciones, seguimos orando por usted. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, Sebas. Hágale. Padre, hay un sacerdote que es Padre Omar de la Casa del Ave María en Guarne, Hijos del Fiat, se llama la comunidad. Hágale, Padre. Sí. Padre, ¿cómo está? Bueno, me alegra Hola. mucho escucharlo. Hace más o menos un año vengo siguiéndolo a recomendación del padre Héctor Ramírez de Mater Fátima. Sí, somos muy amigos. Sí, entonces, pues ha sido muy claro todo su mensaje, padre, y me ha gustado muchísimo porque, pues sí me ha logrado como darme aspectos muy claros de la fe. Padre, le iba a preguntar,
Bueno, la doctrina del Papa Benedicto XVI en estos tiempos, la Bueno, importancia. muchísima. Tenemos que aferrarnos a él, no hay duda. La iglesia no sabe, la gente, ¿no? Lo que hemos perdido con Benedicto. Perdido, no está mal dicho, porque no está perdido, él está ahí. Pero quiero decir que no se lo ha valorizado. Todo lo que él ha dicho, ha hecho en su pontificado, que ha estado atacado desde el primer día, antes de llegar, como lo dijo la mafia esa de San Galo, ¿no? Daniels. Así que tenemos que volver a ver, a leer, a escuchar. Cada vez que habla con la autoridad del vicario de Cristo, no hay duda. Se lo digo porque, bueno, por cosas de la vida, toda mi formación sacerdotal y religiosa, pero fue más por afinidad, no fue por relación. Yo comencé a leer las catequesis de los padres de la iglesia de él y hubo algo que me fascinó muchísimo y desde entonces yo he sido pues un aficionado a la lectura del Papa Benedicto y a veces hasta me asusto porque creo tener una fijación en él y no sé qué tan bueno sea. Bienvenida a la fijación, bienvenida. Sí, yo me acuerdo de aquellas catequesis de San Atanasio, todos los padres, ¿no? Bueno, trató como, yo no me acuerdo, eran 10, 12, no me acuerdo. Sí, sí, San Eusebio de Cesarea, todos ellos. Fue magnífica, magnífica, todo magistral, lo que hace es maravilloso. Es una obra muy, muy, muy grande. De hecho, de ordenación sacerdotal alguien sabía porque me escuchaba y nos dieron las obras completas de él, que ya están Ah, sí, acondicionadas en obras completas. sí, sí, el curador de eso era Müller, el canal Ajá. Müller. Sí, sí, el curador de toda la ópera Omnia. Sí, sí. Sacó algo él de ahí. Le quitó aquello que era un poco de su época más filomodernista, cuando era joven, ¿no? Pero él lo quitó eso de la ópera Omnia. Todo el resto está depurada, está muy bien. Pero bueno, me tranquiliza, padre, que es buena la fijación entonces. Oh, sí, bendito sea Dios. Porque Va por sí, buen sí. camino. Gracias, padre. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? ¿Estás En en Colombia, Colombia? padre. De En hecho, Colombia. ahorita en el convento tenemos el Ah, deseo de una capilla de adoración perpetua. ay, qué Pues bueno. íbamos a iniciar, pero antes de la pandemia, bueno, ahorita con todo esto de la pandemia ha sido muy complicado, pero es nuestro anhelo, Padre, tener un lugar de adoración perpetua, porque tenemos muchos laicos cercanos a nosotros que aman mucho a Jesús sacramentado. Sí, sí. Entonces, en algún Qué momento, si usted bien, qué si me bueno. permite tener su contacto y le pueda escribir, me Sí, gustaría, Padre. todo, absolutamente. Sí, 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 sí. Porque es, bueno, es lo propio. La adoración Sí, perpetua. sí, Bueno, la sí. Virgen, la adoración perpetua. Sí, sí, sí. Vamos seguro Bueno, ahí. perfecto, Padre. Muy Muchas bien. gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias. Padre, que alguien me escribió por interno, no sé si usted ha visto como el escándalo que está saliendo mucho en Estados Unidos sobre el tráfico de menores, el abuso, eh, como el dolor ante eso. No sé si usted tenga algún comentario, no sé si ha visto como todo esto de los artistas, los cantantes y que están mostrando que Mira, tienen toda una cosa de satanismo como con sacrificio de eh, niños, una cosa horrible. claro, era lo que llaman el deep state, ¿no? El estado profundo. Era evidente, es evidente que ahí está el demonio. Bueno, todo lo que decía yo, ¿no? En lo pequeño, uno veía, ¿no? En lo pequeño, no en lo pequeño, a ver, en lo que se ve afuera, todo lo que hizo Hollywood, todo lo que promovió Hollywood y cada vez más, ¿no? La, la, el pecado, la lujuria, digamos, por otro lado, a la gente programarla de determinado modo, porque además manipulan de una forma increíble, ¿no? Y por otra parte, dar ciertos modelos de vida, y la gente cree que es feliz teniendo la vida que mostraba Hollywood, ¿no? Y todo eso.
Todo eso ha hecho un daño grande, pero detrás de esto había cosas peores, que ahora están saliendo a la luz, ¿no? Y que lamentablemente es típico. Estamos hablando del demonio, de Satanás, y lo que decía antes, la fuerza del anticristo. Y dentro de la fuerza del anticristo, eso, digamos, llamémoslo Hollywood, ¿no? Esos medios y los medios de diversión, fíjate lo que es Disney últimamente, de hace un tiempo, ¿eh? Donde se promueve la homosexualidad, y como si todo fuera normal, absolutamente normal. Son las armas del demonio, no hay duda. Entonces, no, lamentablemente no es de sorprender que estén implicados en todas estas cosas, que se están destapando. Y bendito sea Dios que se destapa, que lo está poniendo al aire para que la gente se dé cuenta. Y para que además sean castigados severamente, pero es tremendo. Estamos realmente de un lado, están las dos formaciones, una frente a otra. Los hijos de las tinieblas, los hijos de la luz. Está Satanás mostrando lo peor, se han quitado las caretas, su rostro, y fíjate, el Moloch, ¿no? Ya estaba. Todos los falsos dioses son, en los ídolos está el demonio, siempre. Y eso está dicho, ¿no? Lo dice San Pablo también. Es decir, que todos estos falsos dioses son demonios. Y Moloch era el demonio que pedía el sacrificio de niños. Y es esto, lo mismo, sacrificio de niños, pedofilia y bueno, masacrarlos. Es la cosa más horrible que uno podría imaginar, cuesta a veces creer, pero lamentablemente es una realidad. Está bien. Padre, no, le agradezco mucho y nos queda muy claro la tarea. Padre Omar, ¿algo más? ¿Cómo? No. Perfecto, no, gracias. Padre, nos hace una oración y nos da la bendición, por favor. No le quitamos más tiempo y le agradecemos. Voy a sacar, espera, a ver. Voy a sacar una reliquia por ahí, padre. Yo sé que tiene por ahí reliquias. Sí, una, mira, aquí muestro las. ¿Se ven? ¿Se ven? Esta es Santa Josefina Vaquita. Es ex ossibus, es hueso. Esta es San Pedro Julián Aymar. No, y padre, aquí hay que una no está... astilla de la cruz, aquí padre, adentro. Apunte un poquito más hacia abajo. ¿Ahí? Ahí sí. Eso. San Pedro Julián Aymar, Santa Josefina Vaquita, y aquí adentro hay una astillita de la cruz. ¿Se vieron ahora? Sí. Bueno, os voy a dar, sí, vamos a pedir, esta me la trajeron de Etiopía. Es una cruz etíope. Bueno, vamos a pedir, Señor, te pedimos que selles este encuentro con tu misericordia, que nos llenes de tu amor, de que todas aquellas cosas que fueron mal dichas, no adecuadamente, sean rectificadas por ti, tu mensaje haya llegado de todos modos, a pesar del instrumento. Señor, bendícenos, te ruego por todos ellos, por la misión que están haciendo, por este apostolado que les toca a cada uno en su medio, que los toques, que los ilumines, que les des la luz de tu Espíritu. Dale, sí, Señor, el Espíritu Santo, tu Espíritu, sobre todo para espíritu de fortaleza, para que puedan ellos y todos nosotros soportar estos tiempos, y la luz del discernimiento, para poder saber exactamente dónde estás tú y dónde está el engaño. Invoco además a María Santísima. ¿La veis? Esa reliquia, ¿la están viendo? Sí. Invoco a María Santísima en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la emperatriz de América, de todos nosotros. Y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Aquí es el día de la... Padre, si le parece bien, empezamos con una oración. Claro. Vamos a empezar
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven en nombre de María, tu amadísima esposa, nuestra Madre del Cielo. Ven, Padre de los pobres, ven, Señor. Ven a nuestra indigencia, llénanos de ti, de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. Que hablemos todo lo que tú quieres que hablemos y callemos todo lo que tenemos que callar. Ven, Espíritu Santo, con tu poder. Ven, Señor, en el nombre de Jesucristo y por María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Como en el principio, ahora y por siempre. los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Padre, queríamos aprovechar, muchos de nosotros hemos visto, escuchado sus conferencias, charlas y audios que nos han llegado y la verdad nos han servido mucho y queríamos aprovechar su conocimiento, Padre, para preguntarle, según lo que usted ha estudiado en los mensajes de la Virgen y el discernimiento que ha logrado hacer en su oración, ¿qué es lo que Jesús y la Virgen nos están pidiendo hoy, específicamente hoy en estas circunstancias que estamos afrontando? Bueno, siempre nos van a pedir lo de siempre, lo que pide el Señor desde el Evangelio, y la Virgen en forma reiterada lo hace en cada aparición, en cada momento, que es conversión. Es decir, lo que nos piden es el corazón. La conversión es la conversión del corazón, es convertirse a Dios, es caminar hacia Dios. Entonces, yo creo que lo que ahora nos piden nos urge más que pedir. La particularidad de este tiempo es que hay una urgencia. ¿Por qué hay una urgencia? Porque el virus es providencial, y no quiero escandalizar a nadie, pero este virus ha descubierto la gran apostasía que hay. No solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Se tiene más miedo al contagio con el virus y la salvación de las almas. Se cuidan mucho más los cuerpos que las almas. Se ha puesto en primer lugar la persona, el yo, y no Dios. Dios no está en el primer lugar. Tiene que haber un clamor enorme pidiendo que se abran las iglesias, estoy hablando ahora de Europa, ¿no? Sobre todo un clamor enorme donde se han cerrado y no se escucha ese clamor. Y cuando las iglesias están abiertas, muchos no comulgan, mucho menos que antes. Con lo cual, yo creo que también nos estamos hablando, por decirlo así, ¿no? Muchas comuniones sacrílegas. Porque muchos comulgaban, pero sin confesarse. ¿Por qué? Porque se ha banalizado la Eucaristía. Conversión es siempre también ir hacia la Eucaristía, es ir hacia Cristo. Y eso es lo que en este tiempo lo estamos viendo en forma patente. Es decir, que este tiempo nos tiene que llevar a rever nuestras vidas, a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y todo esto se mide cuánto yo estoy más cerca o más lejos de Dios. Si, por ejemplo, aquí lo que más me preocupa es mi salud física, que me tiene que preocupar, porque es el quinto mandamiento, no matarás, te tienes que cuidar. Pongo eso antes que el primer mandamiento, los primeros mandamientos, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu espíritu. Cuando se ha cambiado, y esto es también la demostración de la cosificación de la Eucaristía, se ha hecho una cosa, porque el fármaco de inmortalidad se ha convertido en vínculo de contagio para la gente. Pero cuidado de usar guantes o no sé cuántas cosas. Un pánico, una exageración tremenda que ha puesto al descubierto la falta de fe y la falta de poner Dios en el primer lugar. Así que eso nos llama a todos a una urgencia muy grande. Y los que más estemos en este camino nos llama también a convertirnos, porque siempre todos nos tenemos que convertir cada día de nuestra vida hasta el último día, pero también nos llama a ser apóstoles de este tiempo. Es decir, llevar el amor a los demás, llevar la esperanza a los demás, quitarles el miedo, mostrarles que el verdadero miedo es ofender a Dios, eso tenemos que tener miedo, el miedo es a perder el alma, es el miedo que tenemos que tener. Y nosotros
precauciones, claro, nadie va a hacer locuras, basta que tomar unas precauciones normales, basta. Se vive una psicosis enorme. Y en esto los medios tienen una labor muy grande, que la están haciendo. Están constantemente contando a ver cuántos contagios hay, cuántas muertes hay, si hay muchas menos muertes que una gripe normal. Pero se lo ha exaltado, se está mostrando cómo se está manipulando a las sociedades. Bueno, perfecto. Padre, ¿cómo hacemos para buscar, a ver, el papel del miedo y de la urgencia? ¿Cómo encontrar esa línea delgadita? Hay muchas personas que nosotros queremos, que amamos, y obviamente no queremos infundirles miedo porque ese no es el camino, pero también cómo estresarles esa urgencia, porque digamos que al principio, cuando empezó lo del virus, todo el mundo estaba muy asustado, la incertidumbre, y mucha gente empezó a orar y empezó como muy fervorosa. Pero ahorita que ha pasado el tiempo y se ha ido pues como ya volviendo, entre comillas, a la normalidad, si es que se puede decir, la gente ya como que, bueno, pues ya pasó, no fue el apocalipsis, no fue el fin del mundo. ¿Cómo decirle a las personas, oye, no podemos, pues es como transmitir ese mensaje sin querer infundirles miedo, pero de que no es momento para bajar como la guardia? Es que es cómo encontrar ese balance. Bueno, eso es muy difícil porque depende siempre de la persona. Y eso es lo peor, que uno ve que se vuelve a la normalidad, como dices tú, a la vida de antes, ¿no? Es decir, bueno, ya pasó, ahora como decimos, viva la pipa, ¿no? Adelante, como que estamos haciendo antes. Y vemos que en todo esto está siempre ausente Dios, siempre. Estuvo ausente antes. Aquí, por ejemplo, a las 8 de la tarde, todo el mundo empieza a aplaudir, ¿no? Al personal sanitario. Muy bien, pero Dios no cuenta. En ningún caso, nunca cuenta. Entonces, hasta que no vuelva, ¿y cómo va a volver? Lamentablemente, yo creo que vuelve por el miedo, si no vuelve por otra vía. Porque es probable que esto se reproduzca en el otoño de aquí. Es decir, octubre, por ahí. Entonces yo creo que va a haber mucho más miedo. Pero el tema es decirles, no esperen a que las cosas se pongan peor. Aquí tengo la impresión, y creo que muchos la tenemos, de que hemos empezado un camino que no tiene retroceso. Quiero decir esto, que el mundo que hemos conocido no va a volver atrás. Primero por todas las implicaciones que esto tiene, de tipo económico, ya hay